Listo, entonces, ya saben, bueno, para los que no me conocen, para los que me conocen, mi nombre es Héctor Negrete, me dedico a hacer derma eh, y en las noches hago redes sociales. Me gusta este tema de la dermatología, me parece que es bastante ameno. Yo creo que la casuística es bastante alta. Yo creo que todos los días prácticamente atendemos dermatología y hay cosas que se están haciendo bien, cosas que se están haciendo mal, cosas que hay que por mejorar. Así que pueden interactuar conmigo, me pueden escribir o me pueden interrumpir cuando quieran. Eh, Empezamos hablando de la consulta dermatológica. Siempre, antes de empezar, le doy varios consejos. Primero, dudar siempre del tutor. Decir, bueno, este paciente sí le están dando la medicación, sí es lo que está comiendo. Confiar siempre en sus conocimientos, siempre tratar de ser un poquito tercos, pero con bases científicas en todo lo que se está haciendo y preguntar a otros que sepan más. Nunca está de más preguntarle a alguien que sabe más que uno, así que siempre, inclusive los que somos especialistas, ya a veces le preguntamos porque hay cosas que siempre vemos cosas nuevas. Tener protocolos, siempre revisar el paciente de la misma manera. ¿Por qué? Porque si yo lo reviso de la misma manera, nunca se me van a olvidar cierto tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo siempre reviso la, la boca primero porque cuando empecé a hacer derma, tenía una paciente que era una gatica y no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba. Y cuando me di cuenta, tenía un problema gingival. Entonces, que era como difícil. Entonces, siempre revisar siempre las mucosas, siempre los oídos. Hay que tratar de tener siempre protocolos para poder revisar siempre lo mismo. En la universidad nos enseñaron, la piel es el órgano más extenso del cuerpo, la barrera fisioquímica, de todo eso. Para mí, sí, es verdad, pero para mí, creo que, creo que la mejor frase, creo que la voy a escribir ahora que escribo el segundo libro, es la piel es el espejo del organismo. Lo que está pasando en el organismo se ve reflejado en la piel. Mi paciente puede tener problemas endocrinos, mi paciente puede tener problemas inmunológicos, puede tener problemas circulatorios, puede tener problemas reproductivos, digestivos, cardíacos. Por ejemplo, Dilophilaria mittens tiene una fase dermatológica, para los que no sabían. El moquillo tiene una fase dermatológica, distemper. Entonces, siempre lo que está pasando en la piel es lo que nosotros podemos ver, lo podemos ver a través de la piel. Siempre lo que está pasando en el organismo lo podemos ver a través de la piel. Entonces, lo principal es no dejar a la piel como un órgano aparte, ¿no? La piel, la dermis, es una parte holística y tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver de la piel. Tenemos varios casos, varias especies. No, ¿para qué sirve eso? Si supieran que hay muchas enfermedades que son exclusivas de los gatos, por ejemplo, Notroetes cati, por ejemplo, les hago una preguntita, a ver quién se atreve. Demodes canis, por ejemplo, Microsporum canis, gatos o perros, o los dos. Microsporum canis, Los dos. ¿quién da más? Pueden escribir ahí en el chat. Microsporum canis. Muy bien, los dos. Inclusive es mucho más común en los gatos que en el perro. Entonces, por eso nosotros tenemos que identificar ante qué tipo de especie estamos, ante qué tipo de especie estamos para poder determinar muchas patologías.
Por ejemplo, Otodectes sinopte, mucho más común en gatos que en perros. Eh, por ejemplo, bueno, el síndrome granuloma eosinofílico, el complejo granuloma eosinofílico, mucho más obviamente en gatos. Y así, entonces yo voy a tener un abanico de enfermedades y voy a tener ciertas enfermedades por especie. Entonces, si yo tengo un gato, ya yo sé en qué pensar y así se van cerrando el número de enfermedades. Los que hacemos medicina cat friendly entendemos que los gatos ya no se pueden revisar igual que el perro. Eso y que el gato es un perro pequeño, falso. Eso y que el gato es un extraterrestre, también es falso. Para mí lo que pasa es que nos hemos dedicado mucho tiempo a, a, a estudiar los perros y dejamos a un lado los gatos. Entonces, obviamente lo que vamos a hacer, medicina felina con feromonas, tener un consultorio aparte, tener juguetes, tener toda la parte que necesitan los gatos, todo lo que tiene que ver con la consulta cat friendly es importante. Si el paciente tiene ciertas características o ciertas etapas, es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, pacientes que tienen más de 7 años, es muy difícil pensar en un demo de canis. Es más fácil pensar de pronto en un problema endocrino, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, es un cachorro, yo pensaría en demodecosis, e inclusive hay una demodecosis que se llama demodecosis juvenil o demodecosis del perro joven o del perro joven. Entonces es importante tener en cuenta la edad para determinar ciertas enfermedades. El sexo, sí, claro, la testosterona, el hiperandrogenismo, son enfermedades que van ligadas al sexo. Precisamente la otra semana vamos a dictar una charla de pacientes brachiocefálicos y he aprendido muchísimo, donde estos pacientes tienen característica y predisposición por la raza, todo lo que es bulldog, bulldog francés, son pacientes atópicos, son pacientes alérgicos, son pacientes que tienen enfermedades ya escritas y descritas especialmente de la raza. Eh, Por ejemplo, pacientes como por ejemplo el Westie, atópico y malacesia. Por ejemplo, los boxer tienen mucha predisposición a neoplasia, los golden igual. Entonces es importante. La enfermedad alopécica de los flancos del bulldog, que es exclusivamente de los bulldog, o el pioderma profundo del pastor alemán, son enfermedades ya características. Entonces, vamos a tener ese tipo de situaciones donde la raza va a ser predisponente. La alimentación, claro que sí, pacientes alérgicos alimentarios, pacientes con deficiencia de zinc, por ejemplo, nos dan los perros nórdicos, samoyedo, Alaska Malamut, se les pela la zona nasal y confundimos con un pénfigo, confundimos con un lupus. No, el paciente tiene deficiencia de zinc, por ejemplo, en perros nórdicos, Alaska Malamut, Siberian Husky, Samoyedo, todas estas razas. Entonces, la alimentación importante. Aquí no vamos a discutir si la dieta BARF es buena o mala, pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que siempre que nosotros vayamos a tener un paciente dermatológico, tenemos que dar dietas monoproteicas. No puedo dar dietas con más de 2 proteínas, porque si estoy sospechando de que mi paciente es alérgico, entonces no voy a saber si es alérgico al pollo o al cerdo o a la carne o al salmón y al cordero. Entonces siempre dar pacientes con dietas monoproteicas. Claro, la presencia de parásitos como por ejemplo los ácaros, las pulgas, en el caso de la dermatitis alérgica por picadura de pulga. También en el caso de la demodexia, por ejemplo, en el caso de la Diloferiaria y mitins, hay que tenerla en cuenta porque si mi paciente tiene estos ectoparásitos, yo tengo que pensar en esas enfermedades. Y asimismo, hay que tenerlo en cuenta
porque nosotros tenemos que tener controles de estas desparasitaciones tanto interna como externa. Por ejemplo, en los gatos, el dipilidium es fundamental. ¿Por qué? Porque recuerden que la transmisión por las heces de las pulgas traen esto. Entonces, si nuestro paciente no está desparasitado, entonces puede tener una dermatitis alérgica por picadura de pulgas. Y la vacunación, siempre lo digo, antes de atender cualquier gato que no le mejore un pioderma, por ejemplo, o que no le mejore un hongo, háganle un test de virales, porque le puedes meter el antibiótico que tú quieras y el paciente no va a mejorar, porque puede tener una inmunodeficiencia viral felina o puede tener una leucemia viral felina y el paciente nunca va a mejorar por más antibiótico que le pongas. Cuando yo hago la guía, esto está en mi libro de la guía del diario de un dermatólogo, quiero hacer estas preguntas. Primero, ¿mi paciente se rasca? ¿Cuánto se rasca? Si mi paciente se rasca de 0 a 10, bueno, mi paciente se rasca. Recuerden que hay enfermedades que son apruríticas y otras enfermedades que son pruríticas, o sea, que producen prurito y unas sí y otras no. Mi paciente que tiene en cuenta estas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades endocrinas no producen prurito. El Demodex canis no produce prurito cuando está solo. Cuando está contaminado por una infección bacteriana o por malacesia es que produce prurito, pero cuando está solo no produce prurito. Segundo, cuando hay enfermedades que producen demasiado prurito, por ejemplo la malacesia, por ejemplo la sarna sarcóptica, entonces yo tengo que empezar a evaluar si mi paciente tiene prurito o no tiene prurito. Si tiene alopecia generalizada o si tiene alopecia localizada. Fundamental, también hay una cosa que se llama el dermograma, que es que cada enfermedad tiene su patrón de localización de las lesiones. Por ejemplo, el Demodex canis solamente da en la parte del pabellón auricular, en las patas y en la zona inguinal. Por ejemplo, la dermatitis alérgica por picadura de pulgas solamente tiene lesiones en la parte de la base de la cola y en las orejas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay enfermedades que tienen un olor característico, como por ejemplo el síndrome de Cushing o por ejemplo la malacesia. Estas son enfermedades que tienen un olor característico. Entonces también yo baño al paciente, a los 3 días ya tiene ese olor rancio, ese olor a queso, malacesia o síndrome de Cushing. También tiene que ver con el hecho de convivir con otras mascotas. Puede que sea el foco de infección los gatos con relación, por ejemplo, al Otodectes sinoptes. ¿Sí? Si las personas tienen lesiones en la piel, también tenemos que revisar a nuestro tutor. Tenemos en cuenta, por ejemplo, enfermedades zoonóticas como el Microsporum canis o la dermatofitosis producida por Microsporum canis. Entonces, o la conocida tiña, la sarna sarcóptica, también son zoonosis. Así que también el tutor va a tener lesiones. La alimentación ya la hablamos, evitamos siempre la humedad y la oscuridad, ya que son focos infecciosos de hongos como tal. Siempre que voy a bañar mi paciente, tengo que tener varias cosas en cuenta. Primero, secar 100%. Segundo, utilizar el champú medicado. No existen los baños medicados. Eso es algo que nos hemos inventado los veterinarios para estafar a los tutores. ¿Por qué yo digo eso? Porque tu baño medicado es contra hongos, tu baño medicado es contra ácaros, tu baño medicado es contra bacterias. ¿Contra qué es tu baño medicado? Cada paciente debe tener su propio champú porque hay algunos que necesitan, por ejemplo, antiseborreicos, hay otros que necesitan peróxido de benzoilo, que es muy irritante, otros que necesitan queratoplásticos, por ejemplo. Entonces, cada paciente tiene que tener su champú. Igual que cada enfermedad tiene, hay enfermedades que duran días, otras que duran semanas.
otras que duran meses, por ejemplo los hongos, y otras que son de por vida. Tu paciente siempre va a tener síndrome de Cushing, tu paciente siempre va a tener hipotiroidismo y necesita la levotiroxina 2 veces al día de por vida. De nada sirve suspenderla porque eso no va a funcionar. No lo que dijo la vecina, lo que dijo la abuelita, que el vinagre con agua caliente mata a los hongos. Falso. No hay estudios que digan que el vinagre sirve para matar hongos. Cambia el pH, puede ser un poquito antiséptico, pero no hay estudios. Y los controles. Ninguna enfermedad dermatológica o la mayoría de las enfermedades dermatológicas son mínimo a 120 días. Nada de 3 días de baño, que eso no va a funcionar. Entonces siempre vamos a revisar oídos, mucosas, presencia de pulgas, cola, el aceite quemado, eso no funciona nunca. Claro, eso funciona porque mata la piel y mata los ácaros. Importante los tipos de lesiones. Usted, doctor, ¿cómo se sabe todas esas enfermedades? Yo no me sé las enfermedades, yo me sé las lesiones. Yo sé que si mi paciente tiene un nódulo, hay solamente 2 caminos: inflamatorio o neoplásico. No hay más que inventar. Yo sé que si mi paciente tiene una pústula, por ejemplo, es un pioderma. Yo sé que si mi paciente tiene, por ejemplo, una pápula o una roncha, mi paciente tiene una alergia. Entonces yo aprendo a identificar lesiones y después aprendo a identificar enfermedades. Entonces, ahí están cada una de las lesiones: la placa, la nódulo, el tumor, pústula, vesícula, pápula, escamas, eritema, costra, úlcera, hiperpigmentación. Mi paciente puede tener hipotiroidismo o mi paciente puede tener malacesia, por ejemplo. Yo voy a hacer un dermograma, claro que voy a hacer un dermograma. Otodectes sinoptes solamente en el pabellón auricular y en la zona inguinal. Ya, no busques más, no lo vas a encontrar en otro lado. Sarna demodéxica, otodemodecosis en el oído, pododemodecosis en las patas. No lo vas a encontrar en más lados, no andes raspando el lomo, no andes raspando el pecho, que ahí no lo vas a encontrar, porque tiene una predisposición a la localización del paciente como tal. ¿Cómo y cuándo empezaron las lesiones? Si han empeorado por largo tiempo, causa o desencadenante. Por ejemplo, si es que mi paciente cada vez que lo saco a caminar por las flores se brota, sencillo, no lo saque a caminar por las flores. Si es que mi paciente cada vez que le doy pollo se brota o tiene prurito, sencillo, no le dé pollo. Tratamiento anterior, no, es que yo le di cefalexina. Sí, le diste cefalexina. ¿Qué dosis se la diste? A 20 miligramos cada 12 horas. ¿Y por cuánto tiempo se la diste? Si tiene un pioderma profundo, hay que dar 30 días de antibiótico. Entonces, si yo le di 3 días de antibiótico, es como si no le hubieras dado nada. Vas a causar resistencia. ¿Sí? Vive con otros animales. No, es que yo llevo 6 meses luchando contra ese hongo, pero mi perro todos los días va a la piscina. No estás haciendo nada. Importante tenerlo en cuenta. Los que hacemos dermatología necesitamos sí o sí un microscopio, una lámpara de Wood, un videotoscopio para poder hacer buen diagnóstico. El prurito, importante, ¿existe? ¿No existe? Claro que hay enfermedades apruríticas, ya lo dijimos, y enfermedades pruríticas. Yo tengo que clasificarlo de 0 a 10. ¿Cuánto es? Siempre tengo que poner el prurito de 0 a 10. Si es 3, si es 4, si es 5, si es 10 de 10, es un paciente que duerme y cuando está dormido se levanta a rascarse. O es un paciente que cuando está comiendo deja de comer por rascarse. No es normal el prurito en los perros ni en los gatos, el lamido, pero prurito no. No, que mi perro se rasca lo normal. No, no se puede, no se debe rascar.
Cuando se rasca, ¿cómo se rasca? No, que en la noche. No, que cuando lo saco a caminar, no, que cuando hago el aseo, no, que cuando le doy costa a tal tipo de comida. Entonces, identificar ese tipo de cosas. Ya dijimos que hay enfermedades apruríticas y pruríticas. Dentro de las que producen prurito, enfermedades por ectoparásitos, pulga, escabiosis, demodecosis, podiculosis, chelietiosis, otocariosis, ácaros nasales. Por todo lo que tiene que ver con enfermedades alérgicas, dermatitis por alergia, picadura de pulga, dermatitis atópica, alergia, intolerancia alimentaria, dermatitis por contacto, hipersensibilidad a algunos insectos, enfermedades cutáneas microbianas, por ejemplo, piodermas producida por estafilococcus pseudointermedio, dermatitis por malacesia y enfermedades neoplásicas como el linfoma cutáneo. Entonces, ¿qué opciones tenemos y cómo descartar el diagnóstico presuntivo? Ya hablamos del tipo de lesión, el prurito, la localización de la lesión, apariciones de lesiones y la presencia de otros animales. No, que es que mi perro no se rasca, pero se lame. Exactamente lo mismo. El prurito es lamido, frotarse o sacudir la cabeza. Exactamente lo mismo. ¿Cómo hablar con el propietario? Tenemos que saber identificar, poder hablar con un mayor de edad, con un niño, con una abuelita, con un tío, con una persona estudiada. Siempre reunir a la familia y decirle, mira, es que a este perro ya no se le puede dar más pollo, no se le puede dar más pan, siempre, porque estamos haciendo una dieta de eliminación y viene la abuelita por debajo de la mesa y le da pedazo de pollo o le da pedazo de pan. Entonces es importante poder hablar con los tutores. Tiempo de evolución, corto, mediano y toda la vida, ya lo dijimos también. La nutrición, siempre dietas a base libre de gluten, proteínas de alta calidad. ¿Cuáles son las proteínas de alta calidad? Las proteínas de origen noble. Cordero, salmón, bisonte, pato, pavo, codorniz, jabalí, búfalo, son de peso molecular muy bajo, gran aporte de omega 3, omega 6. Si yo le doy, por ejemplo, una comida a base de salmón, no necesito dar omegas, porque ya tiene el omega que yo necesito. Entonces hay que tener eso en cuenta. La dieta BARF ni me voy a meter ahí, porque cosas muy buenas y cosas muy malas, no opino en ese tema. No pienso que la dieta BARF sea buena ni mala, simplemente hay que saberla utilizar. Importante, siempre evitar la humedad y la oscuridad. Si tu paciente, si tu gato tiene una dermatofitosis, pero si sigue acostándose debajo del colchón o del sofá y no lo sacas al sol y no le sacas las cosas al sol, vas a estar toda la vida y tienes que romper el ciclo del hongo. Increíblemente hay que rasurar, por ejemplo, los gatos, está comprobado que esporas de hongos están en la punta del pelo del gato, entonces hay que rasurarlo. Y tratar de sacar todo al sol entre 12 y 2 de la tarde, por lo menos 3 veces por semana, camas, juguetes, cepillos, sábanas, todo lo que saque, para tener en cuenta. Tratamientos específicos, nada de esas metralladoras antimicótico, antibiótico, desparasitante, champú, omega, vitamina, alimento, cuando es 18 medicamentos en la receta. Y tu paciente solamente tenías que darle o cambiarle la comida. La frecuencia, doctores y doctoras, si el antibiótico es cada 12 horas, hay que darlo cada 12 horas. No hay que hacer inventos y que no, es que yo le doy una dosis más fuerte o mayor dosis y le doy cada 24. Pajazo mental. La dosis es 20 miligramos kilo, eso y que le doy 10 porque le hace menos daño. Eso no existe. No alcanza. Acuérdense que los medicamentos tienen farmacocinética, farmacodinamia y una vida media. Por lo tanto, si tú tienes un antibiótico de cada 12 horas y que lo das cada 24, hay 12 horas que el antibiótico el paciente va a quedar desprotegido. Entonces, no sirve. Y que no, yo le pongo
un poquitico de corticoide para que no le haga daño. Mentira. Recuerden que los corticoides llegan a los radicales libres y llegan a la glándula suprarrenal, sea un poquitico o sea mucho. Entonces, obviamente mucho y sobredosificar va a hacer daño, pero si le pones poquitico, no causa el efecto que necesitamos o la acción que necesitamos desinflamatoria, antipruriginosa, pero sí hace los mismos daños. ¿Cuándo vamos a hacer los baños? Los baños vamos a tener frecuencia, aplicación y tiempo. Dejar actuar durante unos 5 o 10 minutos. Siempre con el mismo champú que sea medicado. ¿Cómo vamos a hacer? Si mi perro o mi paciente tiene una dermatitis muy fuerte, lo voy a bañar de 3 a 5 días. Por ejemplo, si un perro, un gato que llevan, tiene un pioderma muy fuerte, lo puedo bañar cada 3 días, cada 4 días o cada 5 días. Si es muy leve, una dermatofitosis muy leve, cada 8, cada 10 días máximo. Si es moderadamente, cada 7 días, cada 8 días, sin ningún problema. Cada 15 días no sirve, no funciona. Es muy largo la espera. Otra cosa que vamos a hacer, ningún laboratorio puede recetarles, por ejemplo, puede reportarles bacterias en un raspado cutáneo. No se ven. Se ven en citología o en cultivo. Ningún laboratorio puede reportarle hongos en un raspado cutáneo. ¿Por qué? Porque les van a reportar son lesiones compatibles con. No pueden darle el nombre, Microsporum cani, falso. Eso no se puede. Único medio que se puede hacer eso es el cultivo. Y obviamente los ácaros para hacerle el raspaje cutáneo. Hay otras ayudas diagnósticas que tenemos, hormonas, rayos X, por ejemplo en la otitis, ecografías, endoscopias, videotoscopía y resonancia. Siempre microscopio, el mejor amigo del dermatólogo, las muestras procesar lo más pronto posible y confiar siempre en la clínica. Para recordar siempre los controles, historias clínicas completas, recetas con medicamentos, dosis correctas, dietas, y no todos los pacientes requieren ácidos grasos. Y si vas a dar ácidos grasos, omega 3 y omega 6, mínimo por 90 días. Menos no funciona. Entonces, los que tenemos las pruebas de primera elección, siempre antes de hacer un cultivo debe hacer una citología. Tenemos PAF, tricograma, raspaje cutáneo y la biopsia. Entonces tenemos nuestra amiga la lámpara de Wood que nos va a ayudar en el diagnóstico contra Microsporum canis. Cuando se pone verde, es positivo para algunas cepas de Microsporum canis. No es confirmatorio, presuntivo. Y nos sirven las lámparas esas de las monedas de los billetes falsos. Yo voy a hacer un raspado, es donde voy a encontrar ácaros para poder llegar al diagnóstico. No tengo que raspar hasta herir, solamente capilaridad, saco un poquitico y se hace el raspado. Así es como hacemos un raspado de manera correcta. Hacemos limpieza en la zona. Con la cuchilla, primero hago una leve presión. Y después pongo ahí 2 goticas de aceite mineral. No utilizo hidróxido de potasio porque eso daña el microscopio. Y verlo lo más pronto posible. Por favor, no manden la cuchilla en un frasco. Eso no sirve. No se va a ver nada ahí.
mando las dos placas, una sobre otra. No mando unos pelitos en una jeringa, no mando unos pelos en nada, no se puede. ¿Quedó claro o repito el video? ¿Quedó claro o repito el video? ¿Se durmieron? No, repetirlo, porfa. ¿Lo puedes repetir? Presiono, raspo y pongo en la lámina. No mando que la cuchilla, que los pelitos, nada de eso. Puedo mandar pelos, sí, puedo mandar pelos, pero siempre en la lámina. Puedes echarle una gotica de aceite mineral, de aceite de inmersión, una gotica de aceite vegetal, de glicerina, lo que quieran, para que atrapen los ácaros ahí. Mínimo 3 raspados por paciente. Pongo la lámina y mando al laboratorio. Citología, voy a ver solamente cocos y bacterias, perdón, cocos y hongos, cocos y bacterias. Vamos a ver a nuestras amigas la Malassezia pachydermatis, es la que está aquí con forma de dos bolitas moradas y levaduras en forma de gota. Si yo voy a hacer una citología, por ejemplo, auricular, introduzco mi hisopo dentro del paciente. Hago mi extendido en la lámina. Si quiero mando el hisopo. Puedo flamear un poquito por debajo de la lámina. Y mando las dos láminas. Pongo una sobre otra. Repito el video. Sí, señor, por favor. También es igual cuando hacemos con cinta, cuando hacemos con la propia lámina. Todas esas técnicas se pueden utilizar. Listo. Y si yo quiero hacer tricografía para ver algunas lesiones compatibles con hongos, voy a jalar los pelos en el sentido del crecimiento del hongo, del pelo, perdón, y lo pongo sobre la lámina. Eso es para ver algunos ácaros muy superficiales o para ver hongos. Pongo la lámina y la mando al laboratorio. Se lo repito ahí de chévere. Listo, Calisto. ¿Cuándo va a ser biopsia con aspiración de aguja fina? Hay dos. Hay PAF, que es punción con aspiración de aguja fina, y PAF, que es punción de aguja fina.
Esto es un PAF. Introduzco y hago varios pinchazos y después hago mi extendido. Ahí hay punción por aspiración de aguja fina. ¿Cuál es la diferencia entre el PAF y el PAF? El PAF, tú metes la aguja y no la sacas. No haces aspiración, o sea, no utilizas el émbolo, solamente la aguja. La metes varias veces. En cambio, el PAF, metes, aspiras, metes, aspiras. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, mis queridos jóvenes? No, doc. ¿Todo claro? Claro. Entonces, los que quieran, vamos a ver si aquí hay alguna pregunta. Los que quieran, nos vemos en 10 minuticos. Ahora les mando el link para hablar de sarna. Chao, chao.